médico lo primero que me dijo es: no vas a caminar bien, vas a estar cojo el resto de tu vida. Esto a un niño de 15 años, pues lo trauma. Y empiezo a entrar en conflicto con esto. Yo no soy la persona que refleja este espejo. Y aquí es donde empieza la revolución. Pero lo que descubrí principalmente es que toda la energía que se conseguía era totalmente mental. Pero cuando tú tienes un sueño, lo primero que tienes que hacer cada mañana es ir a por él. Respeta lo propio, respétate a ti mismo, porque es lo que más valor tiene. Al menos 95 fallecidos y decenas de desaparecidos en la dana más devastadora de las últimas décadas. Me llega una llamada a mi hermano David y me dice que la casa se ha perdido. Probablemente tu hermano debió estar a un hilo de la muerte, ¿no? Pero cuando has perdido absolutamente todo, una de las cosas que me marcan mucho es que también pierdes el miedo. Y a partir de ahí, ¿qué? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast titulado Voces con Alma. Es para mí un motivo de orgullo y satisfacción dar comienzo a este podcast que lo que pretende es poner voz al alma, poner voz a la esencia, al propósito, al sentido, desnudar a través de la voz al alma de nuestros invitados. Y no va a ser un podcast normal en el que vamos a tener una conversación con un alma. Vamos además a introducir algún elemento emocional que hará que este podcast permita precisamente meternos en el alma de nuestro invitado. Para eso tendremos algún recurso artístico como este lienzo en blanco que compartiremos con nuestro invitado y que nuestro invitado a lo largo de nuestra conversación irá fraguando con distintas pinceladas lo que él estime oportuno, de tal manera que confluirá el mejor recurso para llegar al alma, que es el arte, nos permitirá profundizar en la esencia, en el propósito, en el sentido de nuestro invitado. Y qué mejor para comenzar nuestro primer podcast, Voces con Alma, que traer a un emprendedor social. Un emprendedor social, un emprendedor con alma, un emprendedor con propósito, con sentido, que me dejó profundamente marcada su historia. Un emprendedor para quien el 29 de octubre del 2024 cambiaba la vida. 29 de octubre del 2024. Quizá muchos de ustedes les recuerde esta fecha, especialmente aquellos que estaban en la Comunidad Valenciana, porque el efecto terrorífico de una dana marcó la vida de muchas personas, entre ellos las de nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Manuel Blanco es nuestro invitado de hoy. Te voy a hacer entrega de nuestro trofeo, este lienzo en blanco, para que a lo largo de nuestra conversación puedan fluir tus manos, tus emociones, tus pensamientos con pintura y que al final podamos ver a lo largo de esta conversación cómo ha fluido todo y qué has podido representar en ese cuadro fruto de la conversación que hemos tenido. ¿Te parece? Perfecto. Pues sin más, creo que podemos empezar esta conversación y a mí lo que me gustaría es que brevemente te presentaras tú mismo. Me gusta hacer presentaciones muy cortas para que el propio invitado se defina. ¿Cómo te definirías? Pues me gusta definirme y con una definición que no cambie en el tiempo, que se pueda sostener en el tiempo. Y esa definición es el mayor de 3 hermanos y una persona en la que le gusta involucrarse en proyectos que nacen para cambiar el mundo tal y como está. ¿Y cómo fue esa infancia? ¿Cómo podríamos catalogar esa infancia de ese mayor de 3 hermanos? Definirla en una palabra, ¿te refieres? Como tú quieras. En una palabra sería limitada, la palabra que define a mi infancia. ¿Limitada? ¿En qué sentido limitada? Limitada en el sentido en el que cuando tú asumes un rol, tu entorno familiar o tu entorno más cercano te invita o te pone unas etiquetas que tú como niño asumes como propias. Y a medida que vas evolucionando como persona, como ser humano, puedes identificar si te pertenecen o no te pertenecen. Y yo en aquel momento
no sabía identificarlo porque era pequeño, pero me doy cuenta de que esas etiquetas no me pertenecían a mí, sino eran etiquetas que lo único que significaban era lo que esperaban de mí. Y crecí en ese contexto, siendo quien esperaban que fuese. Y no quien ¿Hablas quería ser. de persona y personaje? Sí. ¿Eras Exacto. más el personaje que la persona? Me convertí en el personaje que esperaban que fuese. No por nada, sino porque pues, tienes todas las familias tienen una serie de pensamientos, de aspiraciones, de forma de conocer el mundo que determinan qué es lo mejor para un niño o para una personita, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues me convierto en lo que creo que esperan de mí. Que luego, hablando con mis padres, te das cuenta de que realmente no esperaban nada y que era algo simplemente mío. Y podríamos decir que eras el niño bueno que Sí. todos esperaban. Sí, era el niño... Yo considero... Era el bueno de la clase. De hecho, siempre me nombraban el delegado de clase porque era el que lo tenía organizado, el que tenía, bueno, el que comunicaba bien, el que se llevaba bien con los buenos y con los malos de clase, como hacía entre medias, ¿no? Y David era un poco más travieso, mi hermano, y él sí que siento que se permitía ser más él. Él era más auténtico que yo. Yo, para contrarrestar ese dejarse ser, digamos que compensaba con disciplina, digamos, con todo esto para compensar lo que realmente es un niño. ¿Y ese niño bueno que siempre daba en los estudios lo que se esperaba, tuvo algún momento de inflexión, algún momento de cambio? Sí, más o menos cuando acaba la ESO, yo en el viaje de fin de curso hay algo que me marca mucho, que es romperme los 2 calcáneos. Haciendo el bruto, pues me rompí los 2 calcáneos, estuve un tiempo escayolado y más de un año con muletas de recuperación y demás, y el diagnóstico era que no iba a volver a caminar bien. El médico lo primero que me dijo es: no vas a caminar bien, vas a estar cojo el resto de tu vida. Esto a un niño de 15 años, pues lo trauma. Y mi padre movió cielo y tierra, fuimos a rehabilitadores, hicimos mucho esfuerzo y a día de hoy camino bien, creo. Allí tuviste un dale la vuelta a la tortilla importante, Sí, ¿no? sí, porque con 15 años pasar un verano completo escayolado sin poder interactuar con gente, estando en casa, porque además vivíamos a las afueras de la ciudad, que dependías de todo, no podías socializar tanto. Ahí es cuando empieza un poco el camino de introspección y de mirar hacia adentro y reconocer que hay algo que no es como te están esperando o como tú esperabas o creías que fuese. ¿Y cómo visualizas el sistema educativo en el que transitaste en ese periodo de 1 a 15 años? El sistema educativo lo visualizo como adecuado, pero también muy, muy estricto en cuanto a que no permite desarrollar una creatividad. Entonces, 1 más 1 son 2 y no podemos imaginar un 3. No permite desarrollar un 3. Y ahí es cuando yo llego a un determinado momento en el que veo que sacar un 8 no tiene ninguna diferencia con sacar un 6. Simplemente es la palmadita que te dan al llegar a casa o la consideración que tienes con el profesor. Pero realmente no hay ningún cambio porque el aprendizaje prácticamente es el mismo. Concuerdo contigo, yo siempre digo que me enseñaron el logaritmo neperiano de E, que no lo he tenido que utilizar en toda mi vida, y sin embargo la técnica de respiración abdominal como fórmula de autocontrol no me la enseñaron, ¿no? Un sistema educativo que prepondera la inteligencia racional sobre la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, hasta que no consigamos cambiar ese sistema educativo, tendremos este tipo de problemas. Fíjate que somos de generaciones distintas y veo que incluso en la tuya perdura el mismo sistema educativo y creo que en lo actual sigue habiendo el mismo sistema educativo con los mismos déficits, ¿no? Oye, sí. Transitemos 15 años, ¿qué pasa a los 17 años? Bueno, a los 17 años pasa que empezamos a socializar y bueno, empezamos a conocer más gente y conozco a la primera pareja que tuve, pareja emocional, y bueno, comparto 13 años de mi vida con esta persona y crezco, evoluciono, pero sigo, después de un tiempo, detectando que simplemente estoy cumpliendo con lo que se espera de mí. El personaje de nuevo. El personaje. Desarrollo un personaje
Niño bueno. Exacto, totalmente alejado de quién soy, valga al precio que valga, pasando por encima de todo, incluso de mi niño interior, y le fallo mucho a mi niño interior porque me convierto otra vez sin que me lo pidan en la persona ideal, cuando realmente nadie lo estaba pidiendo. Y fíjate, 17, dices que estuviste 13 años, entonces a los 30, ¿qué ocurre? A los 30 ocurre que, bueno, la vida cambia y yo tengo como esta parte de, digamos que ese personaje se agota y me defrauda, y cuando me pongo delante del espejo, una de las cosas más difíciles es no sentirte identificado con la imagen que te devuelve el espejo. Y empiezo a entrar en conflicto con esto, yo no soy la persona que refleja este espejo. Y entonces empiezo a tener una revolución interior, seguramente a esa esencia que te pide que salgas de ahí, te está reclamando salir. Y aquí es donde empieza la revolución. Oye, está siendo muy interesante la conversación, Pero veo que tienes que darle un espacio al pincel, independientemente de que no me mires cuando hables, sí, y puedas hacer los trazos que consideres oportuno hacer. Entonces, a los 30 años, por hacer un pequeño resumen, descubres a través del espejo que no eres lo que quieres ser y decides ser lo que quieres ser. Das ese paso adelante, ¿no? Que me imagino que lo primero que haces es poner fin a tu relación. Sí, la relación se termina porque los caminos son diferentes, porque el personaje que había creado no existía y porque la realidad era diferente a lo que realmente. La esencia interior era muy diferente al personaje, tanto que no cuadra con el estilo de vida que tengo ni con los objetivos. ¿Y cómo catalogarías ese paso adelante, que es una decisión difícil, es otro darle la vuelta a la tortilla con respecto a lo anterior? ¿Cómo definirías ese paso? Es decir, ¿cómo haces ese tránsito entre el personaje y la persona? El tránsito lo hago con mucho trabajo interior, con terapia, gracias a horas de terapia y sesiones de terapia, consigo tener herramientas que me ayudan a afrontar o hacer frente a esa revolución. Entonces, una vez tengo esta parte y tengo esas herramientas, siento la necesidad de moverme. Y es cuando, pues, por ejemplo, me he hecho varias veces el Camino de Santiago, pero hice en aquel momento el camino más largo que he hecho hasta el momento, espero que no sea el último, que fui de Girona a Santiago durante 54 días. Madre mía, 54 días. Exacto. ¿Contigo mismo? Sí, fue un viaje conmigo mismo y con las personas que me iba encontrando. Y la verdad es que fue un descubrimiento. Y además la vida te pone personas en ese momento que envían señales, que yo lo he pensado con tiempo después, pero realmente fue muy gratificante y lo recuerdo con mucho cariño. Además fue era necesario. Un camino de este estilo es necesario. Antes de seguir con el Camino de Santiago, me gustaría retomar la parte que has dicho de terapia, porque probablemente muchos de nuestros oyentes no visualizan la terapia como una inversión, sino que la ven como un gasto. Y me gustaría que me dijeras qué te impulsó a dar ese paso a ir a terapia y qué conseguiste yendo a terapia. Me impulsó el dolor descontrolado. El hecho de no poder hacer frente al dolor que sentía y saber que necesitaba, reconocerme a mí mismo que necesitaba ayuda. Y recuerdo la incertidumbre inicial de no saber muy bien, porque cuando creces en un entorno social, los años 90 y tal, el tema de la psicología está muy estigmatizado. Es como, yo no estoy loco. No se trata de estar loco, se trata de construir herramientas. Y empiezo a encontrar los beneficios a medida que va avanzando. Y empiezo a sentir que no solo la vida no duele tanto como me parecía, sino que además afronto la vida de forma diferente. ¿Y cómo era ese proceso de ir a terapia? ¿Quién hablaba más, el terapeuta o tú? ¿Y qué sacabas cuando salías de allí cada día? Yo nunca tenía un objetivo, yo simplemente hablaba de cómo me sentía y la terapeuta en este caso sacaba o manejaba ciertas situaciones que me hacían desenredar, porque yo hablaba de una emoción,
lo representábamos en cartas, me acuerdo que eran cartas que eran como iconos, que representaban una emoción, explicaba el porqué y como si de un nudo se tratase, desenredábamos ese nudo durante la terapia. Y yo me acuerdo de la sensación de volver a casa, de sentir alivio. ¿Recuerdas alguna sesión que te marcara? Sí. Fue una en la que, estábamos hablando de mi rol en casa, de mi rol en la pareja, de mi rol en mi vida. Y me acuerdo que la terapeuta tenía su sillón, que era como en el centro de la sala, y el del atendido era como un sofá como este, y me pidió que intercambiásemos el rol, que me pusiese al centro. Bueno. Y me pidió que explicase qué sensación tenía al estar ahí en ese sillón y que le escribiese una carta al sillón, una carta de cómo me sentía. Y me acuerdo que fue revelador, porque era como aquel trono que nunca me había permitido tener, y en aquel momento, aunque no me sentía cómodo estando en el centro, estaba reconciliando con ese protagonismo que indudablemente cuando dejas salir a la esencia, sale a la luz. No hay nada más único que alguien que tiene una esencia pura, y eso es, yo creo que es lo que me faltaba reconocer de pequeño. Porque yo sentía esa pureza, pero o bien por vergüenza o bien por no salirme del tiesto, no le permitía salir. Entonces, a la vez que haces este proceso terapéutico, surge el Camino de Santiago, que me imagino que sería una continuación de tu proceso terapéutico. Total, no fue como un impulso en el proceso terapéutico. Fue porque el Camino de Santiago surge cuando caminas y no tienes distracciones, el primero que te encuentras es a tu mente. Y cuando empiezas a indagar en tu mente, normalmente te vas a lo físico y la mente se queja, me duele un pie, me duele la espalda, pesa mucho la mochila, hace frío, hace calor, pero llega un momento cuando ya la mente se ha aburrido, ya dejas de prestarle atención, que te quedas tú contigo mismo solo, y es una sensación de mucho alivio, de mucho confort. Me acuerdo de momentos de euforia, de tener mucha energía y no saber de dónde sale, o momentos de emoción por saber que estás cumpliendo determinados kilómetros, pero lo que descubrí principalmente es que toda la energía que se conseguía era totalmente mental. Yo podía estar derrotado físicamente y sonaba mi canción favorita y desaparecía todos los dolores, desaparecía todo en absoluto. ¿Y qué momento recuerdas de esos 54 días? ¿Cuál es el momento impacto? A mí el momento impacto fue que, claro, siempre el estigma de en el norte es que llueve mucho. No me llovió ningún día, siempre llovía por delante o por detrás, y el día que llegué a Santiago empezó a llover. Fue emocionante. Efectivamente, ¿no? Después de todo ese camino... Después de 54 días que no te caiga ninguna gota y el día que llegas empieza a llover como si no hubiese mañana, fue... ¿Y qué sentiste ese día de la llegada? Pues en primera instancia sentí que no había terminado el camino, y cuando hice Fisterra, Muxía, volví a Santiago, sentí que no había... Y mi madre me preguntaba, ¿pero cuándo vuelves? Digo, mamá, volveré cuando sienta que tengo que volver. Y después, la última parte, fui a Ferrol, hice el camino inglés, y ese día cuando llegué a Santiago sí que dije, aquí ha terminado, vuelvo a casa. Y fue realmente, lo sentí así, sentí que el camino había terminado. ¿Y en ese momento vuelves a tu casa o te haces un traslado geográfico? En ese momento vuelvo a casa, pero vuelvo con todo muy removido, porque en el camino conoces a personas, te encuentras contigo mismo, te reconoces a ti mismo, y yo vuelvo a casa y siempre la he sentido como un hogar, pero llega un momento en el que necesito moverme, y este moverme me trasladé a Elche a vivir con unos amigos que vivían allí. Estoy prácticamente 10 meses viviendo allí, hasta que decido irme a Terrassa a vivir, porque bueno, habían varias empresas que allí me interesaban, que tenían un propósito que sentía que conectaba algo, no sabía qué era, pero tampoco me quería quedar con la duda. Y entonces es cuando empiezo a
acercarme a aquello que me llama la atención y de lo que quiero, digamos, robar ideas o robar inspiración para solucionar ese algo que me está resonando. Esa etapa la podríamos resumir como la etapa de libertad. De liberación. De liberación. Liberación, exacto. Y es la etapa de la persona, no del personaje. Es el abandono del Ahí personaje. es cuando el personaje, porque además yo recuerdo que tenía unas figuritas hechas de madera y me acuerdo que era como un niño abrazando a una madre, un niño abrazando un corazón, y me acuerdo que justo el día que me fui de Elche, recogiendo la habitación, me cargué la del niño abrazando el corazón y lo asumí como que ahí había terminado y que empezaba una nueva etapa. De hecho, tengo una foto de ese niño, de esa figura rota, porque dije, esto significa algo y la mantengo con mucho cariño. Un cambio, ¿no? Sí, total. Una transformación. Exacto. Y además una transformación profunda, ¿no? Pasar de personaje a persona y rescatar tu esencia, ¿no? Que probablemente durante 30 años habías vivido sin saber cuál era tu esencia. Totalmente, sin querer escucharla, porque la esencia llama a la puerta cada día y cada vez que haces algo que no está conectado con tu esencia, llama a la puerta y si no te permites escucharla, es como el niño que te está pidiendo un abrazo y se lo estás negando. Oye, ¿y qué esencia descubriste ahí? Pues descubrí una esencia que me conectaba mucho a los seres humanos, que me conectaba mucho a la tierra, a lo natural, que me conectaba mucho a intentar dejar el mundo un poco mejor de lo que está, independientemente de las consecuencias que tenga. No siempre, históricamente los misioneros y demás han vivido en austeridad, pero estamos en un momento histórico en el que aportar valor real a la sociedad y convertirte en un humano real en momentos de ella es algo que no se encuentra y creo que es muy importante. Muy bonito, ¿no? Además, ese contacto con lo que eres tú y que no has tenido ocasión de estar en contacto durante tanto tiempo, ¿no? Exacto. Y en ese momento que estás en Terrassa, ¿qué otras cosas descubres allí? Allí descubro que me fui a Terrassa con miedos que no eran míos, porque pues, es una cultura diferente, es una cultura que va mucho más deprisa que Valencia y es una cultura que valora mucho más lo propio, que no digo que en Valencia no se haga, pero el respeto a lo propio en Cataluña está muy marcado. Es como el producto catalán está muy protegido en Cataluña. Y digamos que ahí es cuando me lo recibo como un mensaje, es respeta lo propio, respétate a ti mismo, porque es lo que más valor tiene. ¿Y allí qué empezaste haciendo? Allí empecé a trabajar en una planta de producción de pan. En ese momento trabajo en la transición en la que la marca estaba importando pan desde Francia y la propuesta era empezar a hacer toda la producción en Cataluña. Y aprendo muchísimo de la mano de los líderes de la empresa, a cómo funciona el pan, cómo podemos utilizarlo, qué tipos de harinas, qué tipos de masas, qué texturas tiene que tener las masas, y además con el hándicap de que como tengo intolerancia al gluten, por mucho que me trajesen pan para probar, no lo podía probar. Entonces tuve que desarrollar... Una tentación, además. Exacto. El pan recién hecho es una tentación y tuve que desarrollar habilidades para saber que el pan está mejor o peor simplemente con el tacto, con el olor o con la textura. Y eso te lleva al +3 que hablamos antes de la educación. No es 1 + 1 son 2, pruebo el pan y ya está, sino que además una dificultad que me hizo el salir adelante. Por cierto, no hemos hablado que habías estudiado odontología y que además Sí. esos estudios de odontología te los habías pagado trabajando en hostelería, ¿no? Sí. En restaurantes de comida rápida. ¿Y cómo haces ese tránsito? Es decir, ¿cómo pasas del mundo de la odontología a trabajar en una panificadora? Que efectivamente, además, a mí me conecta mucho, trabajar en una panificadora me conecta mucho con el mundo del arte, ¿no? O sea, sí. Ya sé que ahora no se esculpe el pan porque lo hacen amasadoras, pero es un trabajo artístico, ¿no? Es un trabajo muy artesano, porque... ¿Y por qué haces ese tránsito? ¿Por qué te olvidas de la odontología? Es porque siento que no estoy conectado, que yo entro en la universidad
cumpliendo lo que creía que esperaban de mí. Y realmente el día que decido llegar a casa y comunicarlo a mi padre fue esperanzador. El mensaje es que yo siempre he sabido que tú podrías hacer lo que quisieses. Es que además esa carrera probablemente era la carrera del personaje, pero no de la persona, Exacto, ¿no? totalmente. Estabas en un proceso también de descubrir la persona con qué carrera o con qué estudios o con qué salida profesional se conectaba, ¿no? Entonces Exacto. me imagino que estabas en búsqueda Exacto. de eso, ¿no? Aunque creo que tú ya habías ido a Terrassa pensando en alguna empresa concreta. Sí, claro, yo voy a Terrassa para conocer y para entrar en contacto con Ameller Origen, totalmente. ¿Qué tenía esa empresa que la hacía distinta? Lo que más me llamaba la atención es como una persona iniciando desde lo más básico, que es tener una tienda pequeñita, un rinconcito en un mercado, realmente consigue hacerlo tan grande, de forma tan auténtica y tener más de 150 tiendas en menos en 20 años. Me parecía increíble. Y quise entender qué era lo que movía todo esto. Y lo que movía todo esto era principalmente la conexión a tierra y el respeto a lo humano. Porque una cosa de las que aprendí durante los meses que tuve oportunidad de trabajar y conocer a Meyer por dentro fue el respeto al ser humano. Bueno, eso es después de haber trabajado en la panificadora, Exacto. ¿no? Ahora profundizamos en eso, pero entonces, ¿tú crees que había una llamada de esa empresa cuando decides ir a Terrassa? ¿Es por ir a trabajar en esa empresa, Totalmente. aunque tú no tenías el trabajo en esa empresa? Yo no tenía trabajo, pero sabía que lo iba a conseguir de una forma ¿Y qué u otra. hiciste para conseguirlo? Pues me inscribí a través de Infojobs a un montón de ofertas de empleo y la realidad es que, bueno, como tengo un perfil bastante característico de ahora estoy aquí, ahora estoy allá, ahora hago esto, yo imagino que no encajaba en ninguna de las ofertas, por así decirlo. Y decidí escribirle al director de operaciones a través de LinkedIn diciéndole que me había inscrito a todas las ofertas y no me llamaban, que probablemente no hubiese nadie con más ganas que yo de entrar a trabajar en la empresa y que quería una oportunidad. Y indudablemente me la dieron. Tuvimos una entrevista preciosa que no se me olvidará nunca y la realidad es que aprendí mucho y me llevé muy buena experiencia de aprender el cómo desde lo natural y desde el cuidar al equipo y tenerlo en cuenta, todo se escala inevitablemente. ¿Y qué le recomendarías a todas estas personas que están buscando un puesto de trabajo o que incluso tienen un sueño de trabajar en una determinada empresa? Fruto de tu aprendizaje, ¿qué les recomendarías? Acción total. Es acción total y no mirar, romper las estructuras piramidales e intentar ir a lo humano. Porque cuando vas a lo humano, de humano a humano, no hay nada que no te deje de conectar con alguien. Cuando la primera vez que hablamos, yo admiraba mucho lo que compartías y seguía y me inspiraba mucho, pero yo te escribí como humano, te dije... Bueno, me escribiste además un LinkedIn larguísimo, que es el que me hizo reflexionar y contestarte. Exacto. No suelo contestar a todos Claro. con la proactividad que hice contigo, pero me llamó la atención que cuando te dirigiste a mí, te lo habías currado. O sea, Sí, ahí había curro en ese mensaje. O sea, Porque, no era un mensaje normal. porque quería transmitir lo que realmente me estaba inspirando, todo lo que estabas desarrollando. Porque era inspirador, era diferentes aspectos que además sentía que conectaban y, no sé, había algo dentro de mí que digo, esta persona tengo que escribir. ¿No me va a contestar? No lo sé, también he escrito a otras personas que nunca han contestado. Y si es así es porque la vida no ha querido que contesten. Pero en este caso, pues, nos dio esa conexión. Y a estas personas que tienen sueños, ¿qué les dices? ¿El sueño es necesario para conseguir cosas en la vida? ¿O les dirías que olviden sus sueños y sigan la dirección del viento? Y creo que hay momentos para todo. Pero cuando tú tienes un sueño, lo primero que tienes que hacer cada mañana es ir a por él. Que lo que hagas en el día a día, lo primero que te conectes a tu sueño. Ya sea estudiar un poco porque estás preparando un examen o ya sea hacer ejercicio porque quieres estar mejor físicamente.
que lo primero que hagas al levantarte sea eso. Y que luego también disfrutes del camino, porque el camino es la parte importante. Y ese dejarse llevar es importante. Bueno, estamos dibujando el camino de Manuel. Ya hemos llegado a Terrassa. Hemos visto que ha trabajado en una panificadora. Hemos visto que además consiguió trabajar en la empresa que él quería, esa empresa de comida ecológica y de frutas y verduras, que era su sueño. Podríamos decir que esa empresa tenía alma, ¿no? La tiene, por supuesto. Tiene alma, ¿no? Tiene alma. ¿Y qué notas tú de trabajar en una empresa con alma a una empresa que no lo tiene? La conexión con la empresa. Una empresa sin alma no te importa entrar y salir de ella, porque realmente no hay nada que te conecte a ella, y una empresa con alma te importa. Y yo cada vez que visito Cataluña, para mí es un placer volver, porque me siento en casa, incluso aunque la etapa haya pasado. Y probablemente eres un gran discípulo de la empresa, ¿no? Total. Y sigues todavía vendiendo y hablando como hablas Total. de esa empresa, ¿no? Empresa con alma, al final, empleados comprometidos que sienten la empresa como suya, ¿no? Y más si además forma parte de esa empresa de tu sueño, ¿no? Exacto. Ya estás en Terrassa, 29 de octubre del 2024. ¿A qué te resuena esa fecha? Me resuena a revolución, a reconstrucción. ¿Cómo vives esa fecha? ¿Qué pasa en esa fecha? En esa fecha, lo que pasa es que recibo una llamada de mi hermano David. Yo estaba en plena formación con Ameller y recuerdo que estaba en Berga en aquel momento, un pueblo de Cataluña, y recuerdo llegaban muchísimas noticias, estaban impactando, todo el mundo está lloviendo mucho, tal, y de repente me llega una llamada de mi hermano David y me dice que la casa se ha perdido. Y automáticamente, claro, esto es un shock, no te lo crees, no te lo acabas de creer, llamo a mi padre, solo escucho ruido, escucho llover mucho, escucho gritos y de repente se pierde la cobertura. No conocías nada, no se entendía nada y lo único que supe ese día antes de ir a dormir es que mi padre y mi hermano, que la casa se había perdido y que mi padre y mi hermano habían conseguido llegar a casa de un vecino que estaba subiendo el agua al segundo piso. Y ya no sé nada hasta 2 días después. O sea, no sabes si estaban vivos o no vivos. No sabía nada. 2 días en la oscuridad de noticias. Exacto. ¿Y cómo vives esos 2 días? Son muy complicados porque creo que es la noche más difícil de mi vida. Porque asumes que la casa que habéis estado construyendo durante 30 años ha desaparecido y lo material... Porque era la casa de toda la familia. Era una granja familiar que habíamos reformado para vivir todos, cada uno en su parte, pero vivíamos todos. ¿Los 3 hermanos? Los 3 hermanos y mis padres. Y tus padres. Joder, ese silencio tiene que ser atronador, ¿no? Ese silencio es atronador, que aprovecha el miedo para hacerte ruido y removerte. ¿Y qué querías hacer en ese momento? En ese momento lo primero que te sale es querer moverte y bajar a estar. Quieres estar, pero por las dificultades, las recomendaciones del gobierno y demás de no movilizarnos porque además estaban bloqueadas las carreteras, decidimos quedarnos y estoy 2 semanas que no puedo bajar a casa. O sea, cuando ocurre, tú tienes noticias de tu madre y 2 hermanos, pero pierdes la noticia de tu padre y de tu hermano. Y tenías pareja, creo, en ese momento. Sí, ¿Tienes pareja? Tenía pareja. ¿Sabes algo de ella? De ella sí, porque vive en un pueblo en el que no se ha perdido la cobertura, perdón. Y sí, y ella me retransmite, me da tranquilidad porque intenta contactar, se acerca incluso a la zona donde estábamos y digamos que me sustituye en ese estar y me genera una tranquilidad que no estoy, pero hay alguien en mi representación. 2 días después llega la luz informativa y ahí ¿qué descubres? Bueno, descubro que mi hermano ha estado mucho más cerca de lo que me hubiese gustado imaginar de perder la vida y justo también que mi padre había llegado andando, descalzo, prácticamente sin ropa, después de 2 días al pueblo, porque vivíamos a las afueras. Y aquí es... Y claro, esta parte
pues bueno, asumes que los primeros días te hace incluso gracia, ¿no? Ese humor que sana, que ves a tu padre con un zapato de cada o con una camiseta que él en su vida normal no se pondría, con, por ejemplo, de un equipo de fútbol que no le representa y es incluso cómico, pero es ese humor que hace que no duela tanto. Qué bueno lo del humor, ¿no? Yo utilizo mucho a Viktor Frankl, médico psiquiatra judío que pasó por 3 campos de concentración. Exacto. Y este hombre utilizaba el humor, el optimismo y la actitud positiva, daba charlas motivadoras a sus compañeros prisioneros utilizando el humor, ¿no? Y yo digo, si en situaciones delicadas como el caso de los 3 campos de concentración o en tu caso como esta situación lo puedes utilizar y es una palanca además para llevar mucho mejor esa dirección del viento adversa que te llegó, ¿no? Esa carta de la vida negativa. Entonces es bueno que hagamos un llamamiento aquí a utilizar esa palanca, ¿no? Descubres entonces que afortunadamente tu familia está bien de salud, probablemente tu hermano debió estar a un hilo de la muerte, ¿no? Sí, debió estar, no, estuvo. Estuvo. ¿Cómo fue eso? Pues realmente no lo hemos hablado mucho con él porque es difícil recordarlo, pero bueno, él describe que se despertó directamente fuera. O sea, tenía el agua hasta el cuello y despierta estando fuera. Exacto. Sin saber cómo ha salido. Nosotros decimos que siempre lo atribuimos, ¿no?, a cuando falta alguien en casa, el típico abuelo que ha fallecido, y lo utilizamos que tuvo un ángel ese día, y la realidad es que nos gusta pensarlo así, como que un ángel lo sacó de allí y que a día de hoy, pues, al margen de perder casas y cosas, pues realmente estamos todos en la mesa. ¿Cómo está tu hermano ahora? Mi hermano ahora ha hecho un trabajo enorme a nivel personal y profesional, pero digamos que queda esa parte del estrés postraumático que realmente te hace estar o sentir ese pulso acelerado cuando ves que llueve un poquito de más, y es normal, es cuestión de tiempo, pero bueno, está actuando de forma muy valiente. Y a efectos de temas materiales también influye la dana, ¿no? Exacto. ¿Os hace perderlo todo? Absolutamente. Todo. Alguna foto queda por ahí, pero realmente prácticamente todo. Y a raíz de esto, pasadan los 2 días, descubres todo el tema. ¿Cómo son los siguientes días? ¿Qué haces? ¿Cómo lo vives? En los siguientes días hay una movilización social muy, muy grande que se ve, bueno, vemos a voluntarios asistiendo y demás. Y una de las cosas que hago para entretenerme o para, digamos, aliviar ese dolor de no poder estar, pues empezamos a organizar recogidas de cosas necesarias en el garaje de casa. Y llega un momento en el que esa bondad de la gente de entregar empieza a ser tan grande que no me cabe en el garaje de casa. Decidimos coger un espacio más grande y llevarlo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Hablas de terraza? Sí, de terraza. Y allí, pues, con montones de voluntarios, compartiendo espacios, compartiendo momentos, porque al final estas personas en ese momento tan duro se convierten prácticamente en familia, esas conexiones son auténticamente humanas. Conseguimos incluso, yo que tengo carnet de camión, bajamos un camión para poder bajarlo y traer cosas en ese momento. ¿Llevaste el camión de terraza a Valencia? Sí. Pero eso, ¿cuánto tiempo pasó desde el...? 3 semanas, más o menos. En 3 semanas es cuando te permites ir. Exacto. Y 3 semanas después yo ya había visto fotos de casa, había visto muchas cosas, pero realmente no lo había vivido. Porque entrar en casa y ver todo, el olor, también la energía de la gente que está de forma altruista en tu casa, que no te conocen, no saben cómo te llamas, pero están sacando barro como si fuese suya, es muy potente, es muy potente. ¿Qué imagen recuerdas del primer contacto visual con todo? Pues recuerdo un río de gente en casa que no me hubiese imaginado nunca ver a tanta gente junta, colaborando, siendo parte de todo y tomándoselo como si fuese su propia casa. ¿La solidaridad cura? La solidaridad cura y impulsa mucho.
Sobre todo porque ver que hay un montón de gente desconocida esa que mano, se vuelca sí, y que está ahí, pase lo que pase, eso tiene que ayudar, ¿no? esa mano extendida impulsa, hace que en un momento en el que te rendirías, porque sí que han habido en ese transcurso, pues hay momentos en los que te permites romperte y rompes a llorar, o directamente te encuentras una foto enterrada y te recuerda todo lo que has perdido, pero tener a esa gente alrededor hace como que sea un poquito más fácil, más humano. O sea, yo recuerdo una energía muy potente, como si te estuviesen llevando en brazos en ese momento, como si estuviese volando. No se me cansaban los brazos, no tenía sueño, no tenía hambre, solo quería estar allí. Y lo recuerdo como algo muy, muy potente. Hablamos de Torrent en concreto, ¿no? Sí, de mi casa en De concreto. tu casa, efectivamente, de tu casa en Torrent. ¿Y qué cambio se produce a raíz de este contacto visual y estar allí y vivirlo y ayudar en la persona de Manuel? Pues se produce un cambio en el que descubro que el miedo, normalmente los miedos que tenemos son miedos a la pérdida. Pero cuando has perdido absolutamente todo, una de las cosas que me marcan mucho es que también pierdes el miedo. Si no hay nada que perder, el miedo se hace tan pequeño que prácticamente ni lo identificas. Entonces creo que es a partir de ahí donde cuando pierdes el miedo dices, ahora sí, que con todo este recorrido, con toda esta fuerza, con toda esa energía acumulada, vamos a mandar un mensaje al mundo. Entonces el mensaje al mundo era, vamos a seguir adelante con lo que queda. Y esa era la bandera de los proyectos que estoy desarrollando. Seguir adelante. Pero antes de llegar a tus proyectos, ¿qué cambios se producen en Manuel? Es decir, ¿qué cambios físicos, geográficos, laborales se producen en Manuel a raíz del 29 de octubre del 2024, aunque se ejecuten 3 meses después? Ajá. Bueno, cambios es que directamente la lista de prioridades cambia. ¿Cuál pasa a ser tu prioridad? Mi prioridad es estar. Ya no reconstruir, estar. Que si mi padre o mi madre necesitan un abrazo, darlo. Que si mi hermano necesita llorar, estar. Y que si mi pareja necesita alivio, estar. ¿Afloran las emociones de otra forma? Sí, claro. Le das una prioridad absoluta. Digamos que... ¿Viste emociones en tu familia que no habías visto hasta ese momento? ¿O eres una familia ya muy emocional? No, se han construido emociones y la familia ha cambiado radicalmente a partir de ese día. Valoramos mucho más una conversación, valoramos mucho más las comidas familiares, porque nunca sabes cuándo va a ser la última, y valoras mucho más al humano que ha estado en el barro, literalmente, y que se ha levantado. Oye, me encanta escucharte, me emociona a la vez, porque soy presidente del movimiento social Dale la Vuelta a la Tortilla, y ahí la frase que me inspira de este movimiento social es convertir el daño en vitamina, y es que estás poniendo en una realidad el convertir el daño en vitamina, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo conseguiste de una situación patética, terrorífica, convertir ese daño en vitamina, ¿no? Estás dando a la audiencia muchos tics, ¿no? Resúmenos algunos de esos tics para convertir el dolor en vitamina. El primer paso yo creo que tiene que ser mirar hacia adentro. Y el segundo, una vez sabes o identificas que ese mirar hacia adentro está conectado con tu esencia, es cómo puedes replicarlo en los demás. Cuando tú consigues sanar y consigues que esa sanación te haga ver la forma, así como en el camino supe que era muy mental todo lo que estaba sintiendo, te empoderas y dices, todo lo que pueda estar, toda la que está pasando por mi mente, realmente es una imaginación. Lo puedo imaginar de forma tenebrosa o me lo puedo imaginar de forma potente, ¿no? Y yo creo que es ahí donde ves te da digamos, cuando encuentras esa esencia y conectas con la vivencia de haber sentido esa comunidad recogiéndote, es inevitable repetirlo o imitarlo. Se dice que aprendemos por imitación, pues yo prácticamente imito aquella energía, yo he conseguido salirlo, no puedo hacer de otra forma que
recogerte, siempre con respeto, claro. Siempre has querido unas energías. Siempre, siempre, total. Las notas, Las percibo, las vibraciones. Totalmente, Es importante, ¿no? La energía. Y de quién te rodeas. totalmente. Y de qué energía emites, ¿no? Porque hay muchos ladrones de energía. Vampiros energéticos. Vampiros energéticos. Me gusta la expresión frente a ladrones de energía, vampiros energéticos. Muy bueno, muy bueno. ¿Te evitas estos vampiros energéticos? Evitar no es la palabra. Lo que sí que hago es intentar, porque muchas veces un vampiro energético no es de forma voluntaria, simplemente que su energía es absorbente y no por eso es ni mala persona ni es alguien de quien alejarse. Simplemente pongo la limitación de si yo me puedo permitir esa absorción de energía o no. Como decíamos antes, miro para adentro, asumo mi responsabilidad y a partir de ahí puedo, porque es imposible entender al resto si tú no estás bien. Entonces, digamos que el convertir el dolor en vitamina nace desde hacerlo, desde uno mismo, porque es cuando realmente es potente. ¿Y se puede convertir el dolor en vitamina? Con trabajo sí. Requiere un trabajo interior y estar dispuesto a hacerlo. Estar dispuesto a reconocer que lo que es dolor, efectivamente, y tener la predisposición y tomar la decisión de querer revolcarlo. Si te estás enamorando de tu dolor, realmente poco puedes hacer. Tienes que abrazarlo, pero considerarlo como algo con lo que tienes que trabajar. No tenerlo como aval para pobrecito, no. Esto es... De hecho, haciendo un repaso de tu vida, vemos que en tu caso, en muchas situaciones de dolor que has tenido a lo largo de tu vida, al final han servido de un impulso para cambiar a mejor, ¿no? Para transformarte a mejor. O sea, no solo para superarlo, sino ser palanca para ser mejor versión Exacto. de ti mismo, ¿no? Totalmente. Estábamos diciendo de qué cambios ha supuesto y has dicho que hemos hecho un Kit Kat con el miedo, de superar los miedos. ¿En qué más ha cambiado Manuel? Pues cambia principalmente en la forma de vivir la vida, de apreciar más el momento, de valorar el estar aquí y ahora. Yo, por ejemplo, Manuel de hace 10 años estaría pensando en que tiene el coche aparcado mal, que tiene que coger un tren que se hace tarde y ahora simplemente estoy disfrutando. Estoy aquí y ahora y estoy agradecido a la vida de estar aquí, porque es un regalo. Este momento de entrar, de permitirse, pues prácticamente no, está siendo terapéutico. ¿Y el Manuel de Terrassa abandona Terrassa? ¿Abandona Terrassa? No, la abraza. Abraza y agradece. Pero te vas de Terrassa Sí. A nivel geográfico a vivir ¿dónde? A Benifaió, en este caso. Porque está allí tu pareja. Exacto. Pero que está cerca de Torrent. Sí, está a 20 kilómetros. Es prácticamente tiro de piedra. Estoy Perfecto. cerquita. O sea, la Dana provoca en ti un cambio geográfico. Decides tú, independientemente de la Dana, que donde tienes que estar es en casa. en el terreno donde ha ocurrido todo, al lado de tu familia, de tu pareja, de los seres que quieres y del territorio que te ha dado la vida, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué? Porque has tenido que dejar tu trabajo, ¿no? Sí. Pues a partir de ahí... Has tenido que dejar esa empresa con alma, esa empresa con propósito, que era uno de tus sueños. Sí, total. Entonces, a partir de ahí lo que trabajo mucho es el mirar, lo que hablábamos, de mirar para adentro, entender qué resuena y escucharlo. Y ahí solo empiezan a salir sanación, voluntad por ayudar, voluntad por devolver todo aquello que has recibido, porque yo sí una cosa he recibido más que he perdido en la Dana, sin duda. Yo habré perdido cosas y casas, pero he recibido mucho más. He recibido inspiración porque al final se trata de esto, ¿no? De mirar hacia adentro y devolver al mundo lo que sientes que has recibido. Yo suelo decir que yo soy yoísta y mucha gente lo entiende en el sentido equivocado, negativo, que sí, no es ser egoísta, es al revés. Es ponerte tú el primero para poder dar una mejor versión de ti mismo a los demás.
es lo más generoso que hay ser Exacto. guionista, ¿no? Es mirarte a ti, trabajarte tú para poder dar una versión mejorada de ti mismo. Oye, ¿cómo va el cuadro? Déjame mirar yo así. Aquí estoy. ¿Y qué tal con respecto al principio? ¿Pensabas hacer eso o va saliendo en función de las...? Va saliendo y creo que los colores... He pensado en he empezado con el negro y a medida que hemos ido indagando me está apeteciendo más colores y la verdad es que le he pensado, después de lo que estamos hablando no puede quedarse tan oscuro. Eso es Bien, un poco porque lo que... efectivamente te vi al principio que solo manejabas el pincel negro, ¿no? Sí. Pero luego empezaste a coger el rojo y el amarillo. Exacto. Y estás ahí. Estoy intentando darle color, que Perfecto, es un poco lo que me transmite. Luego nos enseñarás la sorpresa. Sigamos en ese cambio retorno a la esencia total de Manuel, ¿no? Porque yo creo que además uno de los temas que provoca este cambio geográfico, este volver a tus orígenes provocado por una situación adversa, al final lo que te hace es volver a una esencia que tú me has dicho al principio, ¿no? Esa esencia de servir a los demás. Exacto. Yo creo que al final la Dana siembra en ti la necesidad de servir a los demás con mayor ahínco, ¿no? Total. O con mayor potencia. ¿Cómo lo sientes eso? ¿Qué llamada sientes ahí? Lo siento, bueno, es tan fuerte que realmente creo que es imparable. Digamos que cuando estás trabajando en un trabajo que conecta contigo, pero es trabajo, tienes que hacer un pequeño esfuerzo por la mañana y decir, tengo que madrugar, ahora coge el coche y tal. A día de hoy me levanto con entusiasmo, con ganas y no pienso en esto, solo pienso en avanzar y en devolver y en construir, que es la parte que creo que es la más interesante. Cuando estás conectado con esto, el resto es sencillo. Yo siempre que quiero definir propósito o sentido, siempre lo defino de la misma manera. Es aquello que te hace levantarte por las mañanas y seguir y luchar, ¿no? Pero da igual. Entonces, cuando estás conectado con tu propósito y sentido, no tienes problema para levantarte y hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Exacto. Y a raíz de ese nuevo Manuel, porque es otro nuevo, ¿no? Es una persona que todavía profundiza en su esencia, ¿no? Va más a su esencia. Antes igual estabas a la mitad de tu esencia, ahora ya notas que ya estás mucho más conectado. Y en esa conexión, ¿qué proyectos surgen? Pues surge, como hemos comentado antes, proyectos relacionados con salir adelante con lo que queda. Y a partir de ahí, pues nace, por ejemplo, Caliu, que es una marca de joyería artesanal. ¿Caliu? ¿Y esa palabra? Caliu Terreta. Es calorcito de hospitalario. Calorcito de hogar. Calorcito de hogar. Exacto. Oye, una palabra muy bonita que probablemente en español no tenemos, ¿no? Sería calorcito de hogar, pero fíjate que larga. Calorcito hogareño. Es una expresión muy valenciana y que se identifica muy bien en valenciano. Y me pareció interesante porque calorcito es una cosa, pero calorcito hogareño, una vez has perdido un hogar, me pareció muy relevante. Y de lo que trata la marca es de acompañar en esa lucha interior que todos tenemos para el desapego a lo material, porque son joyas que más allá de meterse en cajones y cajas fuertes, nacen para acompañarte en esa lucha interna y se plantan en ese final del proceso para generar nueva vida. A ver, cuéntame cómo son esas joyas. ¿Es esa que llevas ahí? Déjamela, sí, por favor. Es esta. Si no te importa, esta, sí. Que podamos enseñarla bien. En definición son joyas plantables. Joyas plantables. Sí. Porque está hecha ¿con qué? Está hecha con arcilla, con arcilla. El barro de la Dana. Tiene semillas en su interior y esta, por ejemplo, si la plantásemos, saldría una. O sea, barro, fruto de la Dana, que en este caso es arcilla, y dentro semillas que, una vez plantado, emergen, ¿no? Qué simbolismo, ¿no? Exacto. Es, en el fondo, enfrentarte a lo que te ha llevado a una zona de dolor, pero llevado pegado casi en el corazón, ¿no? Cerca del corazón. De hecho, uno de los lemas que iniciaron es todas aquellas gotas que inundaron nuestras casas y arrasaron nuestras calles, ahora estarán cerca de nuestro corazón. Por eso es un collar. Ah, y además en forma de gota. Es una gota. Es una gota de arcilla con semillas dentro. O sea, me parece una idea fantástica. Porque, ¿y qué persigues con esto? Lo que persigo es enviar un mensaje a
a la sociedad en general, porque yo tenía 3 opciones: o quedarme quieto, o reconstruir mi casa y apañarme yo mismo, o inspirar a gente con la vivencia. Y la tercera opción me pareció la más motivadora. Y el mensaje es que somos más fuertes que en el dolor que tenemos, y más representativos que nuestras pérdidas, y más humanos cuando decidimos crecer. Entonces, lo que intento con esto, y después de haber escuchado a personas que han decidido comprarla, es el conectar esos motivos por los que lo han comprado. Mucha gente lo compra porque esa intimidad de que sea de las manos de un artesano con su piel, esa conexión con la lucha interior, esa voluntad que hablábamos antes de hacer frente al dolor y convertirlo en nueva vida. Eso es un poco, digamos, los pilares que están despertando la marca. Me contaste una anécdota de una persona que te dijo... Sí, una mujer, porque yo he hablado para inspirar, porque yo quería saber por qué, sin hacer campañas de marketing y demás, por qué la gente compra, ¿no? Y he hablado con muchos de los clientes y clientas, y una mujer que me dijo que la había comprado porque le acababan de diagnosticar cáncer y quería que la gota le acompañase en el proceso porque el día que se recuperase la quería plantar. Qué bonito eso es emocionante, ¿no? Y para ti, que eres además el escultor, porque esto lo haces tú, ¿no? Sí, exacto. Y, o sea, has pasado, la Dana te lleva a ser emprendedor en tu casa, has hecho en tu casa tu laboratorio. Exacto. Donde haces... Y también hay una cosa muy bonita que consigue el arte, ¿no? Me dices que esculpiendo, ¿qué consigues esculpiendo? Lo más interesante de hacer el proyecto es la autosanación. Y puede parecer egoísta, pero realmente yo con cada joya que hago sano un poco. Y es como que me quito... Hago todo ese proceso continuo, es trabajo mi interior y ayudo al resto. Y esa parte es muy potente. Transmito que cada una tiene una energía que espero, y de hecho en las notas que le escribo a la persona que cuando se la envío es: espero que esta gota te lleve donde quieres llegar y que no estás solo en esto. Qué bonito. Antes te he dicho que la solidaridad sana, ahora te tengo que decir que el arte sana, ¿no? El arte sana. El arte es, en mi experiencia vital, una de las herramientas que más bienestar y felicidad producen, ¿no? Total. Incluso en el dolor el arte sana, incluso en el dolor el arte cura, ¿no? Entonces yo creo que tu proyecto es precioso, que no solo estás haciendo una obra social, porque ¿dónde está la parte social de esto? La parte social está en que, a ver, el tema de empresas sociales es un poco complejo, yo no lo sabía, yo digo, donamos parte de nuestros beneficios, pero lo que no sabía yo es que previamente tienes que tener como una estructura, tienes que asegurar la estabilidad, porque claro, si lo das todo, absolutamente todo, te quedas sin proyecto. Correcto. Entonces ahora estamos en el punto en el que estamos equilibrando el proyecto para saber lo que necesitamos, vamos a utilizar lo mínimo para dar lo máximo, eso sí, pero lo principal que he aprendido es esto, es que otra vez hay que asegurarse para poder dar, porque si le das todo te quedas. Es decir, tienes que asegurarte los recursos económicos para poder vivir. Exacto. Y para poder dar continuidad. Exacto. A tu proyecto de amplio retorno social. ¿Te podrías definir como un emprendedor social? ¿Y qué significa eso de emprendedor social? Emprendedor social es la persona que su dedicación es hacer una actividad con el objetivo de dejar el mundo un poco mejor. Y yo creo que es la definición más redonda. Pues se pueden poner matices y demás, pero el emprendedor social, su objetivo principal es, pues que evidentemente tienes que ganar dinero porque con abrazos no pagamos las cuentas, pero la realidad es que el objetivo o la consecuencia de la actividad de la empresa va más allá de solo la monetización. Y este proyecto, que fue tu primer emprendimiento, te lleva a otros emprendimientos, Sí, ¿no? total. A ver, cuéntame eso. Pues nace de esa sanación. Yo descubro que haciendo o elaborando las joyas estoy sanando mucho y me pregunto, oye, ¿por qué no hacemos esto a lo grande? Y en ese momento tengo muchísimas ganas de celebrar porque digo, ostras, esta idea que era una idea ahora se convierte en proyecto y te dan ganas de celebrar. Y en Valencia somos mucho de celebrar. Y desarrollamos una idea que en unir a un espacio arte, creatividad, resiliencia y música, en el que
vamos a celebrar la capacidad de seguir adelante. Se llama Terreta Fest. Qué y bueno, la idea, Terreta Fest. Sí, la idea es unir esas herramientas que a mí trabajo con el barro, ya sea con niños, con adultos y demás, con el arte, ya sea haciendo ninots, falleros o pintando cuadros, o con danza, porque la danzaterapia también es muy potente, en un mismo espacio para unir, para otra vez más comulgar toda esa energía que conseguí en mi casa en un espacio preparado y que lo podamos transmitir en todo el mundo, no solo en lo que viví en mi casa. ¿Y ese Terreta Fest ya tiene fecha? Me encantaría, porque esto ahora, me hubiese encantado que fuese ahora para el aniversario de la Dana, pero ahora estamos en época que hay avisos de alertas rojas y demás, y es muy precipitado porque tanto esfuerzo para que luego se acabe cancelando por un aviso de lluvias. Vamos a esperar a cuando venga la primavera del 26 para asegurarnos que llueve menos y la probabilidad de que no lo cancelen sea menor. ¿Y ya se pueden comprar entradas? O... De momento no, pero estamos trabajando en ello. Por lo menos una lista de espera, igual convendría hacerla, ¿no? Para que la gente interesada se apunte. Que, por cierto, quiero decir, la gente que quiere comprar esta joya, ¿a dónde se tiene que dirigir? Tenemos un e-commerce, de momento se llama caliuterreta.com. caliuterreta.com. Sí, y en Navidades hemos conseguido un espacio en el centro de Valencia, un espacio pequeñito de coworking, porque como he dicho antes, vamos a invertir lo mínimo para lo máximo. Podríamos haber cogido un local entero, pero hemos cogido un espacio de artesanos para también interactuar con ellos, aprender, en el que esperamos que las ventas serán una consecuencia y que la gente que entre nos salga indiferente de aquel espacio. Qué bueno. Y dime una cosa, ¿cómo han reaccionado tanto el mundo institucional como el cliente final de la joya? ¿Cómo ha reaccionado? He recibido contactos de marcas que quieren colaborar, que quieren formar parte, que quieren incluirlo en su surtido, pero en este momento quiero mantener la línea de la marca. El calorcito en ti, ¿no? Exacto. De momento que crezca naturalmente y al momento de que le veamos sentido podemos ir un poco más allá, pero de momento desde casa y poco a poco. ¿Y las instituciones te han apoyado? Las instituciones no les he preguntado. Has querido, independientemente de las instituciones, hacer este proyecto. Exacto, ¿no? Porque una de las cosas que me quedaron muy claras en la Dana es que no podemos esperar el rescate de nadie. Lo que tenemos que tomar es acción, y si luego además hay ayuda, perfecto, pero lo primero es la acción. Muy bueno. Hay una frase que a mí me encanta y que forma parte de mi ADN y el ADN de Liderarte, que es la empresa que dirijo, que es no puedo controlar la dirección del viento, pero sí ajustar las velas para llegar a mi destino. Es decir, yo no puedo saber si las instituciones me van a ayudar, si el clima me va a dar otra Dana, si mi pareja va a ser lo que resulta ser, o si la organización en la que estoy me va a dar lo que tiene que darme. Eso no depende de mí. No. Lo que sí que depende de mí es el ajuste de velas, ¿no? Yo creo que tu historia es demostrar un ajuste de velas continuo, ¿no? Es responsabilizarte de tu yo. Exacto. Y no culpar a las circunstancias de lo que ocurre. Porque en la Dana estoy convencido que hay dos tipos de personas: las que están todo el día, Dios mío, ¿cómo esto ha podido ocurrir? ¿Por qué las instituciones no han respondido? Y mientras tanto, no hacen ajuste de velas. Total. Tú puedes hacer eso, pensar lo que quieras de la dirección del viento, pero no puedes dejar de hacer ajuste de velas. Exacto. Y yo creo que lo que tú demuestras es que estás en un permanente ajuste de velas, ¿no? Un permanente diseñando esta joya, diseñando el festival, y creo que tienes más proyectos en mente, ¿no? Sí, el tercer proyecto, y tiene que ver también con una vivencia, que es una vez sales de tu casa, empiezas a visitar sitios, te das cuenta de que yo, a través de la Asociación Española del Retail, hice una formación en la que nos dejaron muy claro que el comercio es muy importante, que el comercio es realmente lo que mueve el mundo. Y una de las cosas más impactantes es llegar al centro de una ciudad o de un pueblo y ver que todo el comercio está destruido, porque realmente la ciudad se queda sin vida, pierde la vida totalmente, pierde salud. Digamos, para mí fue revelador, y esto casa también con la parte de que estamos en una época histórica en la que estamos ante una revolución tecnológica. Vivimos la revolución agrícola, la revolución industrial, estamos en una revolución de la inteligencia artificial en la que el comercio necesariamente se tiene que adaptar.
Y en este proyecto que estamos desarrollando, que se llama Impulsa Retail, lo que buscamos es que los grandes, a través de sus responsabilidades sociales corporativas, extiendan una red para, junto con el pequeño comercio, fortalecer y hacer mucho más potente ese comercio, porque tenemos todas las posibilidades. Y si, ya sea a través de la aplicación de procedimientos operativos, ya sea a través de la aplicación de agentes de inteligencia artificial o de recursos que tienen las grandes marcas y que los pequeños sueñan, no hace falta tener presupuestos grandes para hacer cosas buenas, y en estos proyectos lo podemos ver, y quiero llevarlo allí. Es como vamos a salir con todo y vamos a democratizar esas posibilidades. Me contabas el otro día lo que hicisteis a un peluquero, ¿no? Sí. Me llamó la atención porque la gente sepa hasta qué punto se puede ayudar, ¿no? Cuéntanos ese ejemplo. Sí, uno de nuestros especialistas en agentes de inteligencia artificial está trabajando con pequeños comercios. Digamos, siempre hacemos pequeñas pruebas como para montar todo el puzzle que sea lo más potente posible. Y lo que ha hecho ha sido sistematizar y digitalizar el trabajo de esta persona, de forma que esta persona pueda estar más con sus clientes, más en el día a día, más haciendo lo que le gusta, y que el trabajo, que no necesariamente es humano, lo puede hacer la IA. Y esto ha pasado de tener unas reservas de 22 a la semana a atender a casi 40 clientes, simplemente con el mismo esfuerzo y pudiendo estar más enfocado en atender y en estar en lo humano y no en perderse en la tarea. Qué bueno, ¿eh? 3 grandes proyectos sociales que te nombran empresario social real con esos 3 proyectos sociales. ¿Y qué sueña hoy, Manuel? ¿Con qué sueña? Sueño con que estos 3 proyectos sean solo el principio de mucho más, de llegar mucho más allá, de poder llegar incluso a todo el mundo y que hacer de toda esta experiencia algo global, de abanderar, convertirlo en un movimiento que sea real y que se materialice en el día a día y que resuene en todo el mundo. Se llame como se llame. Aquí se puede llamar Calisterreta y en Chipre se llamará de otra forma. Nos tendremos que adaptar a la cultura. Pero la realidad es que esta energía de la que hablábamos, que se extienda a nivel mundial. Ajá. Oye, aprovechando que hay una cámara aquí, dirígete a la cámara. Sí. Y diles lo que quieras a todos nuestros oyentes. Les puedes decir el mensaje que quieras que perviva, ¿no? Tu legado o lo que quieres resumir de toda esta conversación, que no tenga que ser el presentador el que resuma, sino que el propio invitado haga ese resumen. Esa tengo en la libreta tengo la frase escrita, pero bueno, en resumen es que somos más fuertes que nuestro dolor, somos más resistentes que lo que nos queda y más humanos cuando decidimos crecer. Esa parte lo podemos poner porque ahora no me sale porque me emociona. No importa, prefiero que lo digas de manera espontánea. Sí, pues eso, que somos más fuertes que nuestro dolor, tenemos más oportunidades que lo que nos dejamos creer y somos más humanos cuando decidimos crecer. Muy bueno, muy bueno. Oye, toca descubrir el cuadro, pero espera, vamos a generar un poquito de tensión, porque ahora toca que des la vuelta a ese cuadro. Que parece que el arte me lo he dejado haciendo joyas, pero bueno, esto todo bien. Explicándolo creo que tiene un poco más de valor. Lo vas a explicar, pero antes de explicarlo, dime cómo te has sentido en la entrevista y cómo te has sentido fusionar una entrevista con un elemento artístico. Pues he de decir que es un poco complicado porque es como la conversación es tan profunda, te quieres quedar en la conversación, pero sabes pero te permites, ¿no? Es como no te quedas tanto en la conversación y es como he intentado que sea como una transmisión de la conversación durante todo el rato. O sea, has intentado plasmar la conversación, te has dejado llevar por la conversación, los colores tienen que ver con la conversación. Sí, creo que y al final lo que ha salido, cuéntanos lo que es, mostrándolo a la creo cámara. Creo que sí, mira, pues he empezado a hacer, me ha salido como una especie de techo, que digamos que Levántalo es como, para que lo puedan ver, eso sí. Es como una especie de techo que digamos que protege o que te refuerza, da confianza,
Estos colores, bueno, ha sido totalmente involuntario, pero es la bandera de la Comunidad Valenciana. Qué bueno. Porque es como el cielo y esos colores rojizos que combina. Y esto he intentado hacer un sol, pero luego cuando hemos estado hablando del foco, de mirar hacia adentro, de las miradas hacia afuera, se me ha convertido prácticamente en un ojo. Y entonces es un sol, una mirada que ilumina y sobre todo un escenario brillante, ¿no? Es como el suelo más potente. ¿Qué título le pondrías al cuadro? Yo creo que le pondría La mirada. La mirada. Exacto. La mirada de Manuel, ¿no? Sí, la mirada al mundo. La mirada al mundo. Sí. Perfecto, buen cuadro, buen título para el cuadro. Y me gustaría cerrar diciéndote, tú que conoces bien porque lo has seguido, fuiste uno de los primeros embajadores del movimiento Dale la vuelta a la tortilla, que me transmitas qué piensas de este movimiento, qué crees que es Dale la vuelta a la tortilla y qué crees que puede hacer un movimiento social llamado Dale la vuelta a la tortilla, y tú que lo conoces un poquito más en profundidad, que nos puedas decir qué puede aportar a la sociedad un movimiento como Dale la vuelta a la tortilla. Pues Dale la vuelta a la tortilla, siento que es esa energía que sin saberlo necesitamos y que sin pedirlo nos recoge. Esa sensación que tenía yo en casa de esa energía que te siente y te acompaña, aunque creías no necesitarlo, pero cuando la identificas te cuesta soltarla. Y creo que Darle la vuelta a la tortilla lo que muestra es aquí y ahora y para todos. Vamos a cambiar o vamos a cambiar la mirada o tener una perspectiva diferente, que es creo que lo que invita a cambiar la mirada con respecto al mundo. Y darles herramientas, ¿no? También para que cambien el dolor en vitamina. Uno de los problemas del sistema educativo es que nos ha vetado todas las herramientas para poder convertir el dolor en vitamina. Entonces, el movimiento lo que pretende es dotar al mundo de esas herramientas con casos como el tuyo, ¿no? Yo he quedado realmente conmocionado con todo lo que has contado, porque cuando yo hice el movimiento, la filosofía, los valores, están contenidos en toda la conversación que hemos tenido, ¿no? O sea, conforme hablabas, veía reflejado todo lo que mi mente reflejó de visión en el momento que hice el movimiento Dale la vuelta a la tortilla. Y esto no estaba previsto, pero a mí me gustaría ofrecerte algo que creo que puede aportar valor añadido al movimiento, ¿no? Yo estoy en muchos proyectos. Tengo Liderarte, el Parlamento de Líderes Latinoamericanos, Resetéate y otros proyectos. Dale la vuelta a la tortilla es otro muy importante para mí porque toca la esencia, toca el alma, y yo estoy donde están los proyectos con alma. Pero a mí me gustaría ofrecerte un reto. ¿Tú estás preparado para aceptar un reto sabiendo todo lo que llevas? Yo entiendo que llevas 3 grandes proyectos sociales, pero yo te quiero ofrecer que pudieras liderar el movimiento Dale la vuelta a la tortilla en la posición de consejero delegado. O sea, necesitamos, para darle la vuelta a la tortilla, justamente una persona como tú, es decir, una persona con los valores que refleja tu vida, con el impulso que reflejan los proyectos que estás haciendo y con la personalidad que trasciende después de lo que he escuchado en esta conversación. Y entonces a mí me gustaría, así como que no te lo esperas, ¿no?, decirte si te gustaría liderar desde esa humildad que te caracteriza, esa generosidad que te caracteriza, este movimiento, que no es un movimiento nacional, sino que es un movimiento internacional. Empezamos por España y toda Latinoamérica, con todo lo que nos facilita el idioma, y por lo tanto ya es un movimiento internacional en la medida que queremos embajadores en España y en Latinoamérica. Yo te ofrezco eso. Pues no sé si está bien responder como una pregunta, pero te diría, y sé la respuesta, pero creo que es una respuesta, en el caso, lo primero que he dicho es que Manuel es una persona que conecta y le encanta ser parte de proyectos que nacen para cambiar el mundo, y como sé que darle la vuelta a la tortilla nace no solo para cambiar el mundo, sino también para revolucionarlo
y cambiar las cosas tal y como están, claro que sí, por supuesto. No dudes que el movimiento es para lo que tú quieres, que es transformar el mundo. Una de las frases que más me han impactado de ti es que tu esencia recoge esa necesidad de cambiar el mundo. Y muchas veces la gente cree que cambiar el mundo es hacer grandes cosas, ¿no? Y no nos damos cuenta que lo que se trata es de cambiar nuestro metro cuadrado. Y que por agregación, si todo el mundo cambiara su metro cuadrado, se acabarían cambiando muchos metros cuadrados, ¿no? Entonces yo me encanta escuchar que quieres asumir el reto, y yo de verdad que me siento honrado de este primer podcast de Voces con Alma, porque esto es lo que queremos que sea Voces con Alma, es ir al alma y a la esencia de una persona, y creo que hoy hemos podido contactar y conectar con el alma de Manuel Blanco, hoy ya consejero delegado del movimiento Dale la Vuelta a la Tortilla, y 3 emprendimientos clave a los cuales se compromete Dale la Vuelta a la Tortilla, también con los 3 emprendimientos a darles impulso a través del movimiento. Ha sido un placer, de verdad, Manuel. Igualmente. Dame una fuerte abrazo, fuerte mano como mínimo. Y a todos ustedes decirles que les esperamos la próxima semana con un nuevo Voces con Alma. Muchísimas gracias por habernos escuchado y estar ahí con nosotros.